Hola, soy Rebeca Mata de FUNAM y les voy a hablar sobre la música como elemento de transculturación en la evangelización de Nueva España. La música es un lenguaje no verbal a través del cual pudieron comunicarse la cultura española e indígena, pues tiene la capacidad de transmitir conocimientos, habilidades y valores, al mismo tiempo que es un vehículo de emociones y sentimientos. Asimismo, la música es capaz de construir un sentido de pertenencia de forma que permitió que los indígenas pudieran mantenerse en contacto con elementos de su propia cultura durante el periodo colonial, agrupando a las nuevas clases sociales surgidas a partir del mestizaje. Al analizar la música y su uso en ambas culturas, encontramos que existieron puntos de contacto que facilitaron la comunicación a través de ella. Los mexicas tenían un conocimiento musical cuyo sistema y lenguaje eran diferentes a los españoles. No tenían un concepto de música como el que conocemos hoy. Era una manifestación asociada al canto y la danza y constituía una unidad. Además, no existe un término en náhuatl que se pueda traducir como música. Lo más próximo era el término cuicatl, que significaba canto y que se combinaba con otras palabras. Los mexicas se formaban musicalmente en el Huicacali. Los músicos recibían una educación estricta, gozaban de prestigio social, estaban exentos del pago de impuestos y se les exigía una ejecución perfecta, ya que cualquier error podía ofender al dios al que honraban. Los errores podían resultar fatales, ya que una equivocación se pagaba con la vida. El canto, la danza y la ejecución de instrumentos estaban asociados y tenían un carácter colectivo. El repertorio era amplio, se aprendía de memoria y se les exigía habilidad creativa para componer nuevos cantos. Encontramos que ambas culturas utilizaban la música en entornos parecidos. Ámbito guerrero. Tanto españoles como indígenas utilizaban la música para animar las marchas de sus ejércitos. Los indígenas utilizaban el caracol, trompetas de corteza o palo y huehuetl o tambor, y los españoles usaban trompetas, clarines de metal y tambor que con su gran sonoridad causaron asombro a los indígenas. Ámbito religioso. Había al menos 18 festividades mexicas dedicadas a diferentes dioses en las que existía un protocolo acerca del recinto, el vestuario, la música, la comida, los bailes y los sacrificios. Los sacerdotes mexicas usaban diferentes tipos de música y los músicos especializados en este campo residían en los templos. Los sacerdotes mexicas tocaban música a la salida y puesta del sol y estaban también encargados de transmitir la enseñanza de danzas y cantos ceremoniales. En la mitología mexica encontramos instrumentos musicales y sonidos asociados o tocados por las deidades. La música era un medio de comunicación con los dioses. Encontramos también diferentes cargos y jerarquías equivalentes a las de los músicos de las grandes catedrales europeas. Ámbito social. Existió también la música cortesana que se tocaba en los palacios de los nobles señores, en donde había espacios especiales para las presentaciones, como patios y salas. Es importante señalar que a pesar de los testimonios existentes acerca de la música prehispánica, en realidad desconocemos si había un método o sistema. Al carecer de un sistema de escritura y en la medida en que se dio el mestizaje, lo que nos llega a través de la tradición no se puede llamar música prehispánica. Nos han llegado melodías y bailes, pero todos han pasado por el proceso de mestizaje y de transmisión oral. Motolinía nos muestra en sus crónicas que los indígenas tenían habilidades musicales. Al describir un mitote señala que los integrantes tenían un sentido de ritmo para seguir el aumento gradual de la velocidad y lograrlo todos juntos, así como la capacidad de hacer un crescendo en la música que acompañaba a dicho baile. También menciona el uso del teponaztli como una nota pedal o bajo sobre el que se tocaban varias flautas juntas. Es decir, que existía una educación musical del pueblo en general
y el desarrollo de capacidades musicales y auditivas, lo cual explicaría la facilidad con que los indígenas aprendieron el sistema musical occidental y la rapidez con la que dominaron la ejecución de nuevos instrumentos, llegando a convertirse en verdadera competencia para los españoles. Los primeros misioneros utilizaron muchos métodos para comunicarse con los indígenas. El mejor y más efectivo fue la palabra cantada, porque facilitó la enseñanza y el aprendizaje al mismo tiempo y ayudó como método mnemotécnico para la fijación de las doctrinas. Los franciscanos fueron los primeros en llegar, y en 1523 arribó Fray Pedro de Gante. Un año después llegarían los 12 al mando de Fray Martín de Valencia, entre los cuales se encontraba Fray Toribio de Benavente Motolinía. Los misioneros, para comunicarse, aprendieron las lenguas, establecieron relaciones con los niños y jugando con ellos, no solo aprendieron la lengua, sino también las ideologías y los conceptos indígenas, todo al mismo tiempo. Hubo intentos de enseñar la doctrina a través de pinturas sencillas y signos en grandes lienzos, y se hicieron catecismos en imágenes como el de Fray Pedro de Gante, quien fundó la primera escuela de música en Texcoco en 1523, antes de la llegada de los 12. Allí se enseñaron interpretación, solfeo, armonía, contrapunto, polifonía y orquestación, así como aspectos estéticos, musicales y poéticos. Así describe Gante su labor en una carta en 1529 al rey Carlos V. Mi oficio es predicar y enseñar día y noche. En el día enseño a leer y escribir y cantar. En la noche leo doctrina cristiana y predico. Unos años después, en 1532, le escribe de nuevo al rey Carlos V y menciona que tiene tan buenos cantores que podrían cantar en la capilla del propio rey. Gante no solo enseñó música, también enseñó a tocar y construir instrumentos. Más adelante, Gante explica en una carta a Felipe II cómo aprovechó esa inclinación que tenían los indígenas hacia la música en su propia tradición y la utilizó como vehículo del mensaje evangélico, componiendo metros muy solemnes sobre la ley de Dios y de la fe. Y al mismo tiempo permitía que los indígenas se vistieran de acuerdo con sus costumbres y danzaran. Fray Martín de Valencia describe cómo era más fácil enseñar a los niños y jóvenes la doctrina cristiana y el conocimiento de la Biblia a través de la repetición musical. Establecía una melodía fácil de memorizar que permitía la repetición del contenido a los niños. Las familias muchas veces las aprendían de sus hijos y así los niños se convertían en intermediarios culturales. Jerónimo de Mendieta también menciona una cantidad de instrumentos que tocaban los indígenas como flautas, chirimías, sacabuches, orlos, trompetas y atabales, y se refiere también a los órganos de las iglesias que, aunque eran elaborados por maestros españoles, los indios los labraban y tañían. También existen menciones por parte de Mendieta sobre instrumentos como rabeles, guitarras, cítaras, discantes, vihuelas, arpas y monocordios que se tocaban en ámbitos fuera de lo religioso solo por diversión. Los indígenas aprendieron con rapidez el canto y a tocar un amplio número de instrumentos. Los evangelizadores utilizaron dos métodos para transmitir la doctrina por medio de la música. El primero fue escribir en lengua indígena sobre composiciones españolas y el segundo fue adaptar nuevas letras a música prehispánica. Al fin tuvo más éxito el primer método porque los misioneros asociaban la música indígena con la religión que intentaban suprimir y tenían más afinidad con su propia música que con la prehispánica, que les resultaba monótona y repetitiva, que al fin acabó siendo prohibida por la Inquisición por considerarse diabólica. Si la música se acompañaba de una representación, el mensaje se tornaba doblemente poderoso. Así, Fray Pedro de Gante representa el nacimiento de Jesús en Texcoco en 1528, donde incluye el primer villancico compuesto en México, Hoy nació el Redentor del mundo. Toda esta estrategia fue posible gracias a la observación, conocimiento de las costumbres y lengua de los indígenas por parte de los misioneros
y de realizar una serie de concesiones en cuanto a la danza y el canto y el vestuario. Sin embargo, los frailes mencionan que muchas veces los indígenas aprendían la liturgia más por el encanto de la melodía que por el convencimiento del mensaje, mientras ejecutaban o danzaban aquella música de forma obligatoria. Muy pronto, hubo indígenas que empezaron a componer sus propias composiciones dentro de los nuevos parámetros aprendidos. En 1541, Motolinia menciona que en Tlaxcala un indígena escribió la primera misa polifónica. La música proporcionaba a los indígenas un área segura donde desarrollarse dentro del seno de la iglesia. Allí recibían protección, reconocimiento, recordando que no se les permitía acceder al sacerdocio. Muchos de los indígenas que recibieron educación musical pertenecieron a la nobleza y fueron educados por los misioneros para convertirse en cantores o monaguillos. En las iglesias se formaron capillas constituidas por un grupo de cantores e instrumentistas bajo la dirección de un maestro de capilla responsable de la música durante la liturgia. Más tarde se formaron coros indígenas que crearon sus propios repertorios y colecciones de volúmenes de libros de coro, copiando a mano los que habían traído los misioneros y guardando sus propias bibliotecas musicales. Esta actividad les dio un sentido de identidad, ya que creaban sus propias colecciones de textos. En 1555, ante el número creciente de cantores y músicos indígenas, el primer concilio de la Iglesia Nueva España acordó suprimir la ejecución de diversos instrumentos dentro de la iglesia, limitándolos a las procesiones, y dejó dentro de la iglesia solo al órgano, disminuyendo así el número de músicos. La razón que esgrimían era que había una superabundancia de indios que consumía su tiempo tocando y cantando en vez de trabajando. Un órgano únicamente necesitaba un ejecutante y un ayudante que manejara el fuelle. Sin embargo, aún se precisaba de un coro. En 1560, los indígenas ya eran responsables de algunos servicios en los conventos, recibían una paga y estaban exentos del pago de impuestos. Al encargarse de las ceremonias, empezaron a formar parte del cabildo en la República de Indios. Así, este estamento que se abrió para los indígenas permitió que tuvieran una cohesión social, una identidad y un medio de vida. A pesar de la regulación de 1555, el número de profesionales indígenas siguió creciendo hasta producir mucha ansiedad, tanto en el ámbito religioso como en el civil, sobre todo porque no pagaban impuestos. El entorno social estaba cambiando en las colonias y la iglesia perseguía más la abolición de las tradiciones indígenas. En un inicio, los frailes alentaron la enseñanza de la construcción de instrumentos, para lo cual trajeron ministriles españoles como maestros. Los indígenas aprendieron no solo la construcción, sino la forma de manejarse libremente de los ministriles para la venta de los instrumentos, y pronto dejaron de necesitar la supervisión de los frailes. Al no pertenecer a ningún gremio, las enseñanzas se fueron transmitiendo de padres a hijos, convirtiendo la factura de instrumentos en negocios familiares que también se hacían cargo de la interpretación y el ceremonial en las fiestas comunitarias. La música fue un vehículo importantísimo para la evangelización, utilizado por los misioneros y bien acogido por los indígenas, quienes encontraron en la música un lugar de refugio y una herramienta para salvaguardar sus propias tradiciones. No en vano, Motolinia menciona que los indígenas podían pasar 3 o 4 horas aprendiendo oraciones cantadas o pasar horas abstraídos y extasiados con la música dentro de las iglesias. Los misioneros expresaron a través de la música un mensaje que los indígenas interpretaron a su propia manera, uniendo características de ambas culturas. Para concluir, quiero mencionar que ciertamente los indígenas aprendieron la música occidental y sus cánones, pero aportaron también elementos propios muy importantes a la música occidental, como son los elementos rítmicos y la zarabanda y la chacona, que son 2 danzas de origen mexicano que fueron llevadas a España, desde donde se difundieron y desarrollaron pasando después a Francia y de allí a toda Europa, que forman parte fundamental de la suite de ballet en el repertorio barroco. Muchas gracias.